4:36 sol de la tarde, Maquini. Miren amigos, lo cierto es que esto de la delincuencia, la violencia y sobre todo la inseguridad ciudadana va de mal en peor. Fue víctima de un asalto la hija del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez. La madre de la niña, que es la doctora Giovanni Pérez Corsino, pues ha expresado su temor por este atraco. Fue en la calle Winston Arnaud a las 8 de la noche en el sector El Millón. La niña, hija de su hija y la hija de Abel, del doctor Abel Martínez, pues fue una situación muy difícil. La lanzaron al suelo, el asaltante sacó una pistola, la niña vio la pistola. Fue una situación que sabemos que ocurre. La niña tiene 6 añitos con solamente. 6 años. Entonces, esto uno lo está contando, es la hija del presidente de la Cámara de Diputados. Sabemos que más de uno de ustedes está pensando, sí, pero eso pasa aquí a cada rato en el barrio, por eso estamos tan mal. O sea, vaya esta denuncia, esta protesta de la gravedad del problema, cuando mencionamos que ya incluso la hija de un funcionario de tan alta envergadura, estamos hablando del vicepresidente de la Asamblea Nacional, nada más y nada menos, así andan las cosas. Vayan ahí nuestra protesta, nuestra preocupación y sobre todo ojalá que de parte del gobierno, no la preocupación, sino la ocupación, porque algo hay que hacer con este estado de inseguridad que se nos ha echado encima a los dominicanos. Bueno, con nosotros está el doctor Víctor Carreño, ingeniero aeroespacial y de tecnología aeroespacial de la NASA. Estuvo con nosotros el año pasado, hablamos de muchísimos temas interesantes, cosas que uno habla pocas veces, sobre todo porque no la entiende, ¿verdad? Vaya. En esta ocasión, Está sincero. En esta ocasión, pues hombre, por eso Chávez suyo. Mire, en esta ocasión hay en el CIRD, Centro de Exportación de la República de Importación de la República Dominicana. Inversión. Hay una conferencia a las 6 de la tarde que es sumamente importante sobre la evolución de la producción, consumo de energía y su impacto económico, precisamente ofrecida por el doctor Carreño, quien está con nosotros. Buenas tardes, bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Eso es hoy después de aquí. Sí, O sea, eso es correcto. Hoy después de aquí en el auditorio de CIRD. ¿De qué trata? El rasgo general es decir, porque no, pero no lo pongan a hacer la conferencia ahora. Ustedes son demasiado vivos. Los elementos fundamentales de la conferencia, ¿qué trata? Rasgos generales. La generación de energía eléctrica es algo muy importante para la infraestructura económica de un país. En la mayoría de los países industrializados, pues la energía eléctrica y otros tipos de energía, porque la energía eléctrica no es la única energía, pues se da por sentado. Es un servicio que existe. Sin embargo, en países como en el Caribe, la infraestructura no es tan completa o no es tan confiable. Lo que me interesa y lo que voy a hablar esta tarde es que en los últimos 100 años más o menos ha habido un tipo de energía que es mayormente la energía derivada del petróleo con algunas otras fuentes, pero estamos viendo un cambio dramático en los últimos, digamos, 4 a 5 años, donde la energía derivada del petróleo se ha ido moviendo más hacia fuentes alternas, como eólica, solar, etcétera. Y pienso que hay una oportunidad grande para nuestros países de aprovechar esa evolución que está ocurriendo para sacarle ventaja a esas fuentes de energía. El tema del gas natural. Aquí hace unos años se habló con mucha fe, con mucha esperanza del uso del gas natural, y de repente han ocurrido cosas que han alejado al gas natural de su uso popular por un asunto de precios. ¿Qué es lo que explica estos problemas de mercado?
con el gas natural? El gas natural obviamente tiene ventajas y desventajas como cualquier otra fuente de energía. Una de las ventajas que tiene el gas natural es que se han encontrado unos depósitos muy grandes de gas natural y el costo es más bajo que del petróleo desde el punto de vista de energía específica del combustible. Sí. Tiene algunos problemas de transportación, tiene como todo tipo de artículos de consumo, alzas y bajas en el mercado dependiendo de cuánta disponibilidad haya. Excepto que habría un problema de suministro. Suministro y consumo. Que es parte como... ¿Pero eso es en el Caribe o es algo mundial, que afecta mundial? Es mundial. Ya. Porque esto... internacionalmente en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos se han encontrado unas reservas inmensas de gas natural. Lo que sucedió, digamos, hace unos 3 o 4 años atrás es que cuando se empezó a producir, el precio cayó dramáticamente. Entonces, pues como estamos especulando, como estamos en una economía de consumo y oferta y demanda, pues cayó el precio. Entonces los productores dijeron, pues estamos no ganando tanto o perdiendo dinero, se reduce la producción, aumenta el consumo y fluctúan los precios. O sea, es típico en este mercado. Ingeniero, aunque estamos hablando del tema eléctrico y cuando hablamos de ese tema, bueno, las preguntas sobran porque estamos ante un país que no ha logrado superar. Pero usted tiene también una particularidad profesional. Si yo no me equivoco, usted es el único ingeniero aeroespacial del país. Y tiene unas especialidades que yo hasta tendría que leerla porque habla de que usted desarrolló el sistema telemétrico multitransmisor de frecuencia único y hace varios años de eso. Usted ha trabajado en la NASA y habría que traducir eso. No, él va a tener que traducirme. Usted ha trabajado en la NASA, usted estudió en Puerto Rico. ¿Sigue siendo usted el único dominicano involucrado con estos temas tan determinantes pero a la vez tan desconocidos? Que usted sepa, digo. Conozco por lo menos otro ingeniero dominicano que trabaja en NASA, en Huntsville, Alabama. Pero debido al requerimiento de que las personas que trabajan para el gobierno federal norteamericano tienen que ser ciudadanos, eso limita exactamente a las personas que no son ciudadanos, que son dominicanos. Pero volviendo al tema de la telemetría, etcétera. Para mí, mi carrera es aeroespacial, en el sentido de tráfico aéreo. Eso es lo que todavía hago. El tema de la energía es mi hobby, digamos. O sea, es algo que me interesa como ingeniero. Y veo, como le digo, las oportunidades que existen en este momento. Estamos cambiando de fuentes de energía. Después del 2011, que hubo un accidente bien feo en Japón, después del tsunami, el accidente causó emisión radioactiva al ambiente. ¿Qué significó eso? Porque tengo entendido que a partir de la tragedia de Japón ya no tiene la misma confianza, no se tiene la misma confianza en la alternativa nuclear. Correcto. Pero al mismo tiempo tengo entendido que se ha encarecido, hay un problema de suministro de gas natural porque al no usar lo nuclear, pues esto ha encarecido porque ese mercado está comprando mucho gas natural. Respóndame eso y sobre todo, ¿qué opina usted de la estrategia de la CDE dominicana actual de diversificar la matriz energética del país? Desde el accidente de... Son dos conferencias. Sí, claro. Desde el accidente, todas las generadoras nucleares en Japón se han no decomisionado, sino se han deactivado. Ahora mismo el gobierno japonés está desactivado. No hay generación nuclear en este momento en Japón. Entonces ahora se están considerando si se traen, se activan o se... Si se activan o se migra a otro tipo de manera definitiva, a otro tipo de electricidad. Correcto. El público japonés no quiere que se vuelvan a encender la tiene un alto rechazo. Correcto. Pero obviamente ahora mismo Japón está importando unas grandes cantidades de petróleo para poder suministrar y de hecho
por primera vez en 50 años han apagones en Japón. Pero entiende usted, en función de su experiencia y de la realidad, de la peligrosidad de la energía nuclear, pero también de la respuesta que da la energía nuclear a la demanda de electricidad del mundo, ¿entiende usted que sería razonable descartarla como tecnología generadora de electricidad? ¿O por el contrario, seguir desarrollándola independientemente de los riesgos y que tal vez Dominicana, no sé, en 50, en 100 años, en 30, podría embarcarse? Hablo muy a futuro, sí, pero lo entiendo usted razonable. Yo creo que no se debe descartar completamente. Hay generadoras eléctricas que han estado produciendo electricidad vía nuclear por toda los la vida. 30 años, 40 años, correcto. Sí. Francia, por ejemplo, produce 74% de su energía eléctrica es nuclear. Es más barata y es limpia. Que el gobierno se le plantó a la sociedad civil. Que si ellos fueran a pagar esas generadoras nucleares, el país se convertiría en una comunidad total. ¿Y el carbón? El carbón es una de las energías que se está descartando también como fuente debido... Pero aquí estamos haciendo plantas a carbón. Sí, debido a la contaminación del aire. Lo que ha sucedido en Norteamérica es que la Agencia de Calidad Ambiental le ha impuesto unas restricciones bien fuertes a las plantas generadoras de carbón. Como resultado, pues hay que ponerle unos sistemas donde se le saca la partícula que está botando para que el aire que salga sea mucho más limpio. Entonces, ya la tecnología permite un nivel de contaminación bajo con carbón, todavía es riesgoso. El problema entonces que sucede es que con estas restricciones sube el costo. Entonces, una planta generadora dice, o le pongo estos sistemas nuevos tecnológicos o me convierto a gas natural. Y en el caso de Dominicana, nosotros aquí estamos aprovechando la energía hidro en un % muy bajo. Y siendo isla tenemos la bendición de tener mucha agua. ¿Cree usted que se debe entonces potencializar su uso? Aunque el gobierno te dice, espérate, es que hacer una presa tiene una implicación de tiempo y de costo muy, muy alta. Correcto. ¿Cuáles serían entonces las alternativas más rápidas para países como nosotros que nunca hemos tenido estabilidad eléctrica? Hay varias alternativas y obviamente todas esas opciones, voy a hablar de ellas a las 6 de la tarde. Es un problema complejo. No es sencillamente debemos hacer esto, debemos hacer aquello, sino las alternativas tienen cosas buenas y cosas malas, pros y cons, y se deben considerar todas. ¿A las 6 dónde es? En el auditorio del CIRD. Del CIRD. ¿Está acá? Frente a la Plaza de la Bandera. Le vamos a llamar otro día para que usted tenga el tiempo de las dos conferencias de Pablo. Pero ¿cómo se pierde un avión? Ese tema sí lo conozco muy bien. Pero vamos a hablar de eso, dígame. ¿Cómo se pierde un avión? Es malazo. Yo me imagino que usted ha viajado internacionalmente. Sí. ¿Y de qué manera? Tú no sabes. Te dicen que es internacional. Pero él no se acuerda porque mira, tiene miedo y lo bloquean. El que se perdió de aquí dice que lo vieron por Colombia. No, pero el avión malayo. De Malasia. Cuando un avión sale, digamos, de Los Ángeles para Melbourne, Australia, ese avión está en contacto por radar como unos 20 minutos desde que sale de Los Ángeles hasta que está sobre el Pacífico. 20 minutos el radar. Sí. Después de eso, se pierde contacto por radar con ese avión. ¿Cómo? Se pierde en todos los casos. En todos los casos. Siempre. Entonces el avión está como libre ahí. El avión está libre. Entonces, ¿cómo sabe el controlador dónde está el avión? El avión reporta su posición. Cada cierto tiempo. Dependiendo de la tecnología, hay unos aviones que están equipados con CPDLC. Ese avión envía su posición cada 14 minutos. ¿Cómo se explica eso, ingeniero? Porque no hay radares en el Pacífico. O sea, los radares están montados en la Tierra. No hay manera de conectar vía satélite, por ejemplo. Bueno, la comunicación de data es vía satélite. O sea que el avión manda una señal al satélite, el satélite la devuelve a la Tierra y el controlador en Oakland, donde está la dificultad del lugar, el Océano Índico, creo que era. De esa zona donde dice que habría, o sea, donde no hay tierra firme, no hay radar. En esa zona, ¿cuál es la dificultad tan especial
que se ha hecho búsqueda de toda manera y no se ha encontrado el aparato. Vamos a hablar de eso en un segundo. Ese avión, si por alguna razón el piloto decide no enviar la información, nadie sabe dónde está. Entonces pocos aviones se desaparecen. Entonces está sujeto al cumplimiento del protocolo por parte del piloto. Eso es correcto. Entonces, lo que se argumenta o se hipótesis, es una hipótesis. Se hace la hipótesis, sí. Es que o el piloto, los dos pilotos que estaban en el avión de Malasia, o un atacante, alguien que entró a la cabina de vuelo, desconectaron el sistema de comunicación que transmite el avión a través del CPDLC y sencillamente no se sabía dónde estaba. Y ahí la caja negra que es naranja no funciona. La caja negra es una grabadora. Sencillamente es algo que después que lo encuentren se sabe qué sucedió en la cabina. Pero hay que encontrarlo primero. Hay que encontrar el avión. Pero tendría que estar fuera, de tierra, en todo momento sobre agua, para que los aparatos de esos países, o sea, cruzó por aquí, mi controlador, en ese caso, ¿qué pasa? Siempre sobre agua y a determinado nivel, porque si no tiene controlador, no tiene indicaciones desde ángulos diferentes, podría chocar, digamos. Correcto. O sea, el servicio que el controlador le da a los aviones es basado en, otra vez, reportes de la posición. Y obviamente se cree que la persona que está volando el avión tiene en su mejor interés decirle dónde está correctamente. Para evitar una colisión. No, es que depende como de la buena voluntad, del buen ejercicio. Sí. Ahora, ¿cómo volar por minutos, por horas, sin una orientación del controlador? Sin saber dónde están colocados los demás aparatos. Bueno, porque el avión tiene su sistema de navegación. Sí, claro. Sencillamente yo no te digo dónde yo estoy. O sea, si yo tengo el interés de que nadie sepa dónde yo estoy, no me comunico. Bien, pero yo tengo 5 aparatos cercanos, 20 o 10, que me van a aparecer a los 5 minutos, a los 10, y en determinado nivel que podría haber choque, porque él no tiene orientación. No, exacto. Nosotros sí. O sea, si ese avión está volando sin orientación del controlador, tiene el riesgo de chocar con otro avión. Pero eso, para un secuestrador de un avión, eso es un riesgo que está dispuesto a coger. Ahora, no tenemos tiempo, y ya usted tiene su conferencia a las 6 en el CIRD, y el programa termina. Pero como usted ve la cosa, Air Malasia o ese avión, las posibilidades de que aparezca a esta altura de juego. Es 1 en 1000, yo diría. Que se encuentre el avión 1 en 1000. Y se lo digo porque además de mi interés en aviación, tengo interés en navegación acuática. La mayor probabilidad de que se haya estrellado. Y encontrar un objeto en el fondo a, digamos, 3 o 4 mil pies de profundidad, sin saber, en miles de kilómetros cuadrados, sin saber más o menos. 4,000. Es 1 en 1000, 1 en 10,000, 1 en 100,000. Es bien, bien difícil. Mire, lo que usted sí va a encontrar el auditorio del CIRD, donde tiene su conferencia la evolución de la producción, consumo de energía, el impacto económico. El Ministerio de Energía y Minas. Víctor Carreño, ingeniero aeroespacial y de tecnología aeroespacial de la NASA. Muchísimas gracias. Gracias. Ya le convocaremos porque con usted siempre hay cosas importantes. Usted tiene intereses en muchos sectores. El ingeniero tiene una cosa que llama calidades. Y gracias a los amigos del Banco de Reservas que han rendido este merecidísimo homenaje al doctor Molina Morillo, el periodista, el decano del periodismo dominicano. Este hermoso libro editado por José Rafael Sosa Molina, Prensa y Libertad, obra periodística de Rafael Molina Morillo. Muchísimas gracias. Qué buena manera de terminar el programa. Sean felices. Buenas tardes, se quedan con Joche esta mañana.